Vamos a iniciar por tocar el primer tema, en donde vamos a entender primero, ¿sí?, de qué manera estamos formados a nivel educativo. Vamos a entender cómo es que funciona la mente humana de cada persona, ¿sí? Y sobre todo vamos a aprender a reprogramarlo para poder estar preparado para generar un resultado nuevo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por tocar el tema. Este es el primer tema que vamos a tocar en la primera clase que vamos a estar dictando el día de hoy, ¿no? Dentro del sistema educativo que tenemos, en donde vamos a empezar por entender primero cómo es que cómo funciona la mente humana de las personas, ¿sí?, para poder saber de qué manera podemos organizarnos y poder generar un mejor resultado. ¿Listo? Entonces, ese es el tema del día de hoy, el estudio de la mente humana, ¿sí?, en donde la fórmula es la siguiente, ¿no? Todas las personas, absolutamente todos, ¿sí?, funcionamos de esta manera. Este es el proceso donde todas las personas funcionamos de la misma manera a través del acondicionamiento de la mente de las personas, ¿no? La mente humana de cada persona funciona y se alimenta a través de información. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, nosotros mayormente lo que buscamos es esto, ¿no? Nos preocupamos por qué resultado estamos produciendo, ¿cierto? Entonces estamos buscando directamente la parte, el factor final de todo el proceso. Entonces cuando las cosas no están bien, cuando algo no funciona, hay que reestructurar absolutamente toda la fórmula, ¿sí?, para de esa manera poder generar al final un resultado positivo. ¿Listo? Entonces este tema está siendo tocado en base a la evaluación que se había realizado en la reunión anterior, en donde en base al cumplimiento de metas que se había proporcionado, ¿no?, si bien es cierto no se había alcanzado por diferentes factores, entonces como el resultado es negativo, ¿no?, como el resultado es negativo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trabajar todos estos factores que están antes para poder mejorar en la parte final. ¿Listo? Entonces eso entendemos desde evaluar, ¿no?, qué tipo de información estamos involucrando o otorgando a nuestra mente, ¿no?, todos los días, ¿no? Entonces, entendiendo eso, lo único que vamos a hacer es mejorar ese aspecto, ¿no?, para producir un mejor resultado. ¿Listo? Entonces, la información nosotros la obtenemos absolutamente todos los días, durante el transcurso de todo el día, a través de los medios, por ejemplo, televisivos, radiales, ¿no?, los medios audiovisuales, que son las redes sociales, un montón de información que todo el tiempo estás observando. Entonces tu mente se alimenta de eso. Ahora el problema es el siguiente: si tú le das acá a tu mente una información que no le va a servir o no aporta para lo que quieres lograr, ¿no?, automáticamente no te va a generar el resultado que esperamos, pues. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer para poder mejorar esa parte, vamos a revisar el tipo de información que le estamos otorgando a la mente y vamos a mejorar toda la fórmula. ¿Listo? Entonces el proceso del funcionamiento de la mente es de la siguiente manera: primero le otorgas información, la información que tiene tu mente produce pensamientos, que es esto de acá, ¿no? Tenemos información, tenemos pensamientos. ¿Listo? Tenemos pensamientos, los pensamientos generan sentimientos, ¿sí? Genera sentimientos. Posterior a ello, estos tres factores juntos, ¿no?, te permite pasar a la acción, ¿sí?, generar acciones, y al final te permite llegar a un resultado, ¿no?, un resultado. ¿Listo? Entonces la fórmula es la siguiente: información, pensamiento, sentimiento, acción, resultado. ¿Listo? Entonces todos estos primeros factores, que es la primera parte, que es esto de acá, ¿sí? Esto de acá funciona a través de tu mundo interno. ¿Listo?
Y esto de acá ya es el mundo externo, ¿sí? En donde esos dos factores hay que trabajarlos y hay que entenderlos, ¿sí? Y hay que ser conscientes para poder mejorarlo, ¿listo? Entonces, si yo quiero tener un resultado positivo, pero si mi mundo interior o dentro de mí estoy lleno de dudas, lleno de dificultades, lleno de inconvenientes, automáticamente estoy bloqueado y muchas veces no produzco el resultado esperado. ¿Por qué? Porque hay que trabajar mucho esta parte, el mundo interno de cada persona, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, vamos a empezar por la información que tenemos, vamos a reemplazarlo, ¿listo? Vamos a reemplazarlo por información, ¿sí? Información positiva, ¿listo? Que te permita poder cambiar el resultado, ¿bien? Ahora, siendo conscientes de ello, precisamente para ello es que se organiza este tipo de reuniones o capacitaciones, ¿no? Con el objetivo de poder aprender algo nuevo constantemente, ¿listo? Entonces, de esa forma funcionan todas las personas, ¿no? Acá está, vamos a lo siguiente. Esos son los 3 puntos básicos, ¿no? De toda persona. Primero, para que puedas llegar a algo tienes que ser, ¿no? O sea, tienes que trabajar tu mundo interno y producir el resultado positivo para luego hacer y luego tener, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser un gran vendedor, ¿listo? Para generar ese resultado al final, ¿no? Para llegar a ese resultado acá, primero tengo que ser un gran vendedor internamente, estar yo mismo convencido, ¿sí? De que tengo la suficiente confianza y la suficiente capacidad para poder ayudar a otra persona, ¿no? Y a través de mi experiencia y a través de mi formación que tengo en el camino, ¿no? Voy a ser una gran persona internamente primero, ¿listo? Internamente. Luego, ¿qué va a pasar cuando estoy con un cliente atendiéndolo? ¿No? Estoy haciendo las cosas, ¿listo? Acá está. Cuando soy ese tipo de personas, ¿listo? Cuando estoy haciendo esto de acá, cuando estás, en este caso, atendiendo a las personas, ¿no? Estás haciendo las cosas, es hacer. Entonces, ya soy ese tipo de personas. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que primero hay que trabajar mucho, porque requiere de cierta voluntad propia para poder lograrlo, ¿listo? Hay que trabajar mucho el ser de cada persona. ¿Listo? O sea, nosotros primero necesitamos volvernos ese tipo de personas, ¿sí? Que nos permita llegar al resultado final y producir un resultado favorable, ¿sí? Entonces, sucede que muchas de las veces no se llegan a la meta, no se llegan a los resultados porque internamente, ¿no? Estamos dañados, estamos condicionados, ¿no? La mente muchas de las veces por malas experiencias que generas se va condicionando, ¿no? Y te juega un factor negativo que no te permite poder obtener el resultado, ¿listo? Entonces, son los 3 factores principales, ¿no? que funcionan para tener un resultado, ¿no? Primero tienes que ser un excelente vendedor internamente, luego tienes que hacer las cosas cuando estás con un cliente atendiendo, haces bien las cosas y te produce el resultado, ¿listo? Y luego vas a tener, por ejemplo, si yo quiero tener dinero, tengo que primero estas cosas llegar a tenerlo al 100% trabajado. ¿Listo? Entonces, cuando eres un gran vendedor internamente, estás haciendo las cosas, haces un buen trabajo, si es hacer las cosas, ¿listo? Luego, la consecuencia de esto, llegas acá, ¿no? A tener el resultado y cuando haces bien las cosas, tienes el resultado y por consecuencia generas ingresos, ganas dinero, ¿listo? Esos son los factores más importantes que hay que entender primero, hay que ser conscientes y todos los días hay que trabajar para poder mejorar nuestro mundo interno, nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros logramos, ¿sí? ¿Cómo logramos reprogramar nuestra mente o cómo podemos cambiar nuestra información, ¿sí? Que ya tenemos para poder llegar a ser una mejor persona, ¿no? Ese tipo de situaciones se maneja o se realiza a través de la implementación de nuevos hábitos cotidianos a tu rutina diaria, ¿no? Entonces, un hábito es una costumbre, ¿no? Una costumbre que una persona repite constantemente, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra información, ¿no?
Siempre una persona que desarrolla negocios o que se involucra en cualquier tipo de negocio, si quiere ser exitoso y quiere tener resultados, tiene que trabajar mucho, ¿no? Su personalidad, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que hacer, la mente se alimenta con información. Entonces, ¿cómo le damos información? Tienes que empezar a leer, a leer, a leer. ¿Qué vas a leer? Libros de ventas, libros de desarrollo personal, libros de autoayuda, ¿no? Y eso te va a permitir mejorar tu lenguaje para que cuando estés con un cliente hables de manera fluida, ¿listo? Y te va a permitir reemplazar la información negativa que tienes en tu mente por nueva información para generar un nuevo resultado, ¿listo? Entonces, de esa manera nosotros llenamos de nueva información nuestra mente. ¿Cómo? Mirando, por ejemplo, videos con información que te sirva, ¿listo? Entonces, entendiendo este trabajo, este proceso, nos va a permitir a nosotros poder mejorar, ¿sí? Como personas, y todos los días deben inculcar el nuevo hábito de intenten leer, ¿no? Muchas de las veces la mayoría de gente no lee, no le gusta leer. Hay algunos que hasta les da sueño, se quedan dormidos leyendo, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de práctica, ¿no? Empieza por leer 10 minutos al día, 15 minutos al día, ¿no? Todos los días, ¿no? Por la mañana, por ejemplo, lee 15 minutos, ¿no? Al otro día intenta leer 20, 30, ¿no? Luego vas creando el hábito y ya te acostumbras a leer constantemente. Entonces estás involucrando información nueva a la mente, ¿no? Constantemente para poder tener un mejor resultado. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Algún libro que nos recomiendes para leer? Nosotros anteriormente habíamos solicitado, tenemos un promedio de, creo que algo de 20, 30 libros, que le otorgábamos a todas las personas que se incorporaban a nuestro equipo de trabajo para que puedan leer, ¿no? Es un libro especial del tema relacionado a ventas, ¿no? Un tema relacionado a ventas, que se le vamos a proporcionar para que ustedes mismos lo consigan, ¿no? O le vamos a proporcionar nosotros. Pero sí es importante que esto ustedes puedan entenderlo y sean conscientes ustedes mismos, ¿no? Y que tengan la voluntad propia de poder hacer las cosas, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo les estoy brindando lo que funciona, ¿no? A mí me ha funcionado siempre a la perfección, ¿no? Y lo he hecho durante muchos años y lo sigo haciendo, ¿no? Leer bastante, diferentes temas, ¿no? Sobre todo de ventas, sobre todo de crecimiento, ¿no? Hay bastantes libros que ayudan a eso, ¿no? En donde la mente se alimenta de información nueva y evitar bastante poder mirar noticias negativas, televisión, ¿no? Hay mucha gente que por la noche para pegar en su novela, ¿no? Entonces te llena de información que no te sirve para nada eso, ¿no? Entonces reemplazar eso por ponerte a leer o ponerte a ver un video de cómo poder hacer un mejor trabajo en el tema de las ventas, ¿no? ¿Listo? Entonces nosotros lo que necesitamos acá para poder generar altos resultados y generar ingresos, ¿no? Tenemos que ser buenos vendiendo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere volverse bueno en algo, tienes que volverte un gran estudioso, ¿no? De esa cosa que quieres ser bueno, ¿listo? Tienes que ponerte a estudiar absolutamente todo, ¿no? Lo relacionado a lo que quieres ser. Si quieres ser una persona buena vendiendo, tienes que estudiar ventas, ¿no? Cómo hacer llamadas, cómo hacer presentaciones, cómo concretar una venta, ¿no? Y al final la consecuencia de todo ello es que vas a generar resultados, vas a ganar dinero, pues, ¿no? Y es todo lo que hay que saber para poder hoy en día ser competitivo, ¿listo? No importa si tienes profesión, si no tienes profesión, eso ya no funciona. Hoy en día, anteriormente sí funcionaba, ¿no? Hoy en día hay muchos profesionales que son posiblemente muy buenos, que están desempleados, ¿no? Y no hay muchos puestos de trabajo actualmente, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo para poder vender, ¿no? En cualquier tipo de negocio encuentras una oportunidad para poder trabajar en ventas, ¿no? ¿Listo? Entonces, nosotros, el objetivo es cada día aprender cosas nuevas, ¿no? Recibir la teoría, pero practicarlo, ¿no? En este caso yo felicito a las personas que ya lo están haciendo, Donato, Maricruz, que no ha venido, ¿no? Se les dijo que empiecen a hacer su video, lo están haciendo y es muy bueno eso, ¿no? Si ustedes siguen o si ustedes obedecen, o sea, es tan sencillo como hacer caso nada más, ¿no? Si todas las personas hicieran caso,
pucha, todo fuera distinto, ¿no? Entonces es tan sencillo como hacer caso, ¿no? Si alguien dice, haz esto, para que tenga resultados, simplemente voy y lo hago, ¿no? O sea, así de fácil es, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver la diferencia, ¿no? De lo que se ha tenido anteriormente, de lo que tenemos ahora y lo que vamos a lograr con ese tipo de información que estamos manejando. Bien, entonces se les da la información acá, salen afuera, lo aplican, lo practican, ¿no? Y poco a poco las cosas van cambiando, ¿sí? Entonces, nosotros hay que ser conscientes si no tenemos un resultado bueno hoy, ¿no? Si no tenemos un buen resultado hoy, hay que ser conscientes que tenemos que cambiar la fórmula anterior, pues, ¿sí? Entonces, para ello es importante poder hacer lectura, poder mejorar, ¿no? Y de esa forma poder avanzar con nuestro ritmo de trabajo que tenemos. ¿Listo? Ahora, el otro factor más importante que también funciona para poder mejorar nuestra productividad diaria, ¿sí? Es poder hacer un condicionamiento mental, ¿sí? A través de información con afirmaciones en donde tú mismo te condicionas, ¿no? La mente humana es tan poderosa, imagínate la computadora más grande que existe, que almacena bastante información, lo creó una mente de una persona. Entonces, si la mente tiene la capacidad para crear esa computadora que almacena un montón de información, la mente es mucho más poderosa que eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las personas no le dan importancia o no desarrollan su capacidad mental, ¿no? Entonces, hay que ponerle a trabajar la mente, ¿no? La mente lo tenemos para poder pensar, para poder hacerlo producir y para lograr cosas grandes, ¿no? Entonces, si somos conscientes de ello y empezamos a trabajar nuestra mentalidad, nuestro desarrollo, nos vamos a volver personas muy productivas, vamos a mejorar para poder tener mejoras continuas, primero para nosotros mismos, ¿no? Luego para poder ayudar a tu familia y posteriormente para contribuir a la sociedad, ¿no? Entonces es como funciona y a través de ello lo vamos a lograr. ¿Listo?